un tema que es para el análisis de los especialistas, de los partidos políticos y naturalmente de todos nosotros, los ciudadanos. En este sentido, las famosas y polémicas encuestas, que dicho sea de paso, recuerden ustedes, dieron margen de diferencia muy grande, en algunos casos, a favor del que finalmente fue el presidente electo. Estamos refiriéndonos a Abdo Benítez. Es decir, todas las encuestas previas a la jornada electoral, es cierto, le habían dado a Mario Abdo Benítez como ganador. La mayoría, al menos, de los que son divulgados públicamente, Dante. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Porque hoy, al día siguiente de las elecciones, ya comienzan los análisis. Algunos dijeron, error de las empresas en sus cálculos, en sus equipos técnicos, o realmente se prestaron a una campaña política. ¿Qué análisis, quiénes hacen análisis de esta situación, Dante? ¿Qué tal, Oscar? Comenzamos con Marcelo Lacchi, un analista político que tiene dos hipótesis. Una, la que estabas mencionando, el error en mecanismo para el acopio de datos, su procesamiento y su posterior difusión. Sí. Y la otra hipótesis, las dos son graves, dice Lacchi, la otra hipótesis es la mala fe. Es decir, componendas entre la empresa que realiza Y los que la encuesta, claro. los medios de comunicación y también los partidos políticos. Repito, para él obviamente las dos cosas, las dos posibilidades son graves, por eso pide se regule este tipo de instrumentos. Se refiere obviamente a la encuesta. Escuchamos a Marcelo Lacchi. Es bastante vergonzoso lo que se hizo con la encuesta. La encuesta es un instrumento científico serio, yo uso para trabajo la encuesta. Y si se hace bien, te da resultado válido. Un error metodológico puede dar una diferencia de 5%, 6%, hasta dar, sobre todo con un escaso margen, como lo tuvimos la victoria al otro candidato. Sí. Pero cuando empieza a decir 25, 30%, no tiene sentido. O sos muy malo y no te das cuenta de lo que está haciendo y publica en forma irresponsable el resultado de encuesta muy mala, que es una opción, la opción honesta, sí. O propio falsificaste los resultados por motivo económico y porque te pidieron para hacer una campaña sucia. Y eso es más grave todavía. Las dos cosas son graves. Bueno, pero ¿cuál sería la idea en el segundo caso, Dante? Se supone que dejar la impresión de que ya hay una tendencia abrumadora y entonces se colige con esto que muchos ya no van porque aseguraron la victoria y otros probablemente se desmoralicen. Manavillajata si ya perdemos hoy, no. Se cree que es eso, pero no sé qué fundamento tiene. Pero hay más gente opinando del tema, ¿no? También recurrimos a la colega Estela Ruiz Díaz con vasta experiencia, sobre todo en la cobertura y en el tratamiento de las cuestiones políticas y sobre todo en las elecciones. Y ella, si bien no descarta que pudo haber tenido algún tipo de influencia las encuestas en los electores, sin embargo, apunta directamente a los referentes de la oposición como responsables de esta derrota, es decir, liberales o aliancistas en este caso, tuvieron problemas y sí, errores, esos errores que cometieron, según Estela Ruiz Díaz, habría significado la derrota del día de ayer. La escuchamos también a Estela. Sin duda lo que se hizo, lo que generó durante la campaña era que la diferencia era tan grande que pudo haber generado un desánimo en mucha gente y sobre todo en ese votante que no estaba muy convencido de irse a votar o a quién votarle especialmente. Pero yo creo que en un análisis frío que se haga, diseccionando un poco los hechos, me parece que las encuestas, más allá de la polémica de la diferencia, no se equivocaron en el resultado final. Me parece que la alianza debe culparse a sí misma. O sea, Efraín Alegre no ganó por sus propios errores. No porque la gente no se fue a votar, ahora la gente le quiere culpar a las encuestas, le quiere culpar al voto nulo, le quiere culpar a un montón de factores. No, los errores son propios. Bueno, hasta aquí, digamos, dos desde fuera de una empresa que se especializa en hacer encuestas, Dante. ¿Qué más tenemos como para ir completando este círculo de opinión? Y alguien que está en el ojo de la tormenta, sí, por mencionar a una firma encuestadora, First Analysis Studios, que
Su cara visible es don Francisco Capli. Sí, Hace señor. más de 20 años que está en esa tarea de hacer encuestas y obviamente los márgenes de errores de esta empresa también fueron, pero muy, muy llamativos. Y él alega de que en realidad la encuesta que él había publicado la había realizado casi un mes atrás, la que se publicó hace como 15 días atrás. Y bueno, decía que sobre todo tratando de explicar de que la figura de Mario Abdo Benítez empezó a decaer del mismo momento en que se acercó mucho, dice él, a la figura de Horacio Cartes. Eso hizo que los electores retrocedieran en su preferencia. Otro elemento que menciona es que en el debate que se hizo hace como 8 días atrás, su figura también cayó y se fortaleció ahí la figura de Efraín Alegre. Mencionó de que hicieron hace como 13 días un último estudio y ahí ya reflejaba claramente la caída de la figura de Mario Abdo Benítez, pero ya no podían publicar los resultados de esa encuesta. Vamos a escuchar lo que dice Francisco Capli en relación a las explicaciones del por qué tanta diferencia entre su encuesta y los resultados finales. En las encuestas que teníamos el miércoles pasado, la brecha había bajado de 26 a 12, 11. Pero ya no podían publicar. No podíamos publicar, teníamos prohibido publicar, pero la gente que tenía que saber sabía eso. Y la otra cosa que también es importante, si analizamos la campaña del Partido Colorado, que fue el que bajó tanto, yo creo que el acercamiento de Mario Abdo Benítez a Horacio Cartes generó, por un lado, juntar a la oposición, por otro lado, que los independientes voten blanco y nulo, fueron más de 100.000 votos blanco y nulo, y por otro lado, que mucha gente de Añetete, que se había jugado la vida en las internas, no sé si se haya ido a votar o se quedó en su casa, hubo baja participación, y también influyó en el cambio de los resultados lo que ocurrió en el debate. Creo que influyó también bastante. Dante, y para una mejor lectura de lo que acaba de decir Francisco Capli, hay que considerar y hay que mirar también no solo los votos obtenidos por los dos candidatos, sino lo que acaba de decir, cuántos votos en blanco, cuántos votos nulos, y entonces se acercaría uno a la posibilidad de decir si hay o no razón de uno y otro lado, ¿sí? Lo que se impone es que falta una regulación del tema. Es Eso lo que ya dijeron. Urgente, ¿eh? Bueno, gracias, Dante.